Pues miren, hemos estado aprendiendo, ya aprendimos la semana pasada más acerca de la apostasía y vimos cómo la apostasía es la alfombra roja para la llegada del conocidísimo anticristo. Y hoy vamos a hablar acerca del anticristo. Esta es una primera de 3 partes que vamos a estar tocando y como saben lo estoy separando para poder ser muy claro, no dar tantísimo que nos perdamos y que podamos entender, porque lo más importante es que podamos recibir la palabra, que sea clara para nosotros. Entonces, ya habíamos visto de alguna manera una parte introductoria, así que digamos que en esta colección de temas escatológicos de los últimos tiempos, pueden tomar como la primera parte o como introducción al anticristo el mensaje de el hombre de pecado. Sí, cuando empezamos a ver quién era el hombre de pecado, también llamado hijo de perdición. De hecho, esa parte de hijo de perdición la vamos a ver porque también tiene mucho que aprender cada uno de nosotros de esto. Y alguien en el mensaje del hombre de pecado entendió, captó bien. Otras personas dijeron, jamás dijiste quién era el hombre de pecado. Bueno, no lo dije con toda claridad en ese momento, pero sí lo estaba transmitiendo y hubo alguien que al final de ese mensaje dijo, entonces el hombre de pecado es toda la humanidad, no es una persona. Y entonces les dije, bien, lo estás captando bastante bien. Entonces, hombre de pecado y anticristo están muy relacionados. Hombre de pecado, anticristo, hombre de perdición y bestia. Va a haber un mensaje respecto, o uno o dos, no sé, sobre la bestia que aparece ahí en el libro de Apocalipsis. Pero hoy nos vamos a adentrar en el tema del anticristo. Vamos a conocer quién es el anticristo y vamos a conocer lo que hace el anticristo. ¿Ok? Ese es nuestro objetivo en este día, en este mediodía, en esta tarde, media tarde. Así que vamos a ir hacia adelante. Y empezamos por algo muy sencillo. ¿Qué significa la palabra anticristo? Bueno, anti, en el significado griego, tiene el significado de, perdón la redundancia, de en lugar de. Es alguien que se coloca en lugar de. En nuestro español y en muchos idiomas el significado es contrario a, ¿verdad? En contra de. Ambos significados nos van a servir muchísimo el día de hoy porque la palabra de Dios nos habla de eso, de alguien que se pone en el lugar de Cristo y alguien que se pone en contra de Cristo. Entonces, la semana pasada empezamos con este texto de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, ahí se menciona la apostasía. Ahora vamos a ir a la otra parte, que es precisamente lo que nos lleva hacia el anticristo. ¿Estamos listos? Sí. ¿Estamos listos? Sí. A ver, allá en casa, fuerte con sus voces. ¿Están listos? Eso. Bueno, aquí también me hubieran podido ayudar, pero bueno. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, Reina Valera contemporánea. Dice, de ninguna manera se dejen engañar. Todo esto lo estamos enseñando para que nadie nos engañe. Porque ese día, el día final, ya aprendimos de eso, el día final no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ya aprendimos de eso la semana pasada. Ahí están nuestros canales donde ustedes pueden ver los mensajes. Dice, ahora viene la siguiente parte, dice, y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición. Son como varias caras del mismo personaje. Y aquí viene lo que hace, dice, el cual se opone y se enfrenta, ¿a qué? A todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, obviamente a Dios. Llega al grado, dice la Escritura, de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar haciéndose pasar por Dios. Entonces puedes escribir ahí en tu cuaderno, el hombre de pecado es el anticristo. El hijo de perdición es el anticristo. ¿Sí? Son diferentes facetas o caras del mismo personaje.
¿Cuál es el objetivo del anticristo? Bueno, su objetivo, o sea, su mira, su blanco es Cristo. Esto es muy interesante. Por eso es que no va a haber problema en el mundo entero cuando se hable de Dios. Si hablan de Dios en cualquier lugar, realmente no van a tener problema. Pero si hablan de Cristo, ahí sí algo va a saltar alrededor. Porque el objetivo del anticristo, ahí está marcado, es Cristo. O sea, que tiene su fijación en Cristo. Y entonces ahora sabemos que busca o buscará ponerse en su lugar, porque es uno de los significados. Y el otro significado es ponerse en contra de Cristo. Entonces su objetivo es Cristo para ponerse en su lugar o ponerse en contra de Cristo. Dice que se va a sentar en el templo de Dios, que va a intentar ocupar el lugar de Dios, de Cristo, y que va a ponerse en contra de Cristo. Esto es impresionante. Ahora sí nos vamos a meter en esos textos. Y se va a hacer pasar incluso por Dios. Tienes que tener bien claro, acuérdate cómo dice Tesalonicenses, acuérdate cómo dice Jesús en Mateo 24, que nadie los engañe. Entonces tienes que estar bien vivo en esto, porque Él se va a hacer pasar por Dios, se va a sentar en el lugar de Dios. ¿Cómo es esto? Ahorita lo vamos a ver. Ahora, hay que recordar, por favor, en segunda carta ahí mismo de Tesalonicenses, pero el capítulo, en el versículo 7 del mismo capítulo que estamos leyendo, hay que recordar que dice Pablo, porque ya está en acción desde sus tiempos el misterio de la iniquidad. ¿Cuándo inició ese misterio de la iniquidad? Podemos datarlo incluso desde el día en que Jesús nació. ¿Te acuerdas que Herodes quiso matarlo y mandó matar a muchos niños, dando cumplimiento a una profecía? Aparece después Jesús ya de 30 años y lo intenta tentar. O sea, ahí está el misterio de la iniquidad. Dice, solo que haya el presente, ¿quién lo detiene? ¿Quién lo detiene? Jesucristo. Hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces, la semana pasada vimos que la apostasía que inicia con la iglesia, allí en Hechos, en el libro de los Hechos, también es otro inicio, otra forma en que empieza a desarrollarse el misterio de la iniquidad. Lo vimos ahí en Hechos capítulo 15, cuando viene este primer concilio de Jerusalén. ¿Qué ha pasado? Que desde entonces hasta ahora, en 2000 años, pues obviamente esto se ha acrecentado y el día de hoy la apostasía está en efervescencia, está en todo el mundo. Pero además, lo importante de todo esto es que esto se está haciendo normal, se está buscando que sea la normalidad y que los que estamos mal somos los que buscamos vivir una vida recta. Entonces, bueno, ya vimos todo esto. ¿Quién es el anticristo entonces? Vamos a responder todo con la Biblia, así como lo hemos venido haciendo para que no tengamos ninguna otra fuente. En breve, de hecho, en el tercer mensaje sobre el anticristo les voy a mostrar cómo ese texto cuando Pablo dice escucharán doctrinas de demonios, y les va a mostrar el origen de todo lo que hoy se está predicando en la mayoría de las iglesias llamadas cristianas, cómo el diablo se está haciendo pasar por Dios. Eso llegará en el tercer mensaje. Vamos a responder entonces viendo quién es la contraparte del anticristo. Entonces, si nosotros ya sabemos que el anticristo es el hombre de pecado, y ya vimos al hombre de pecado, entonces, ¿cuál sería la contraparte del hombre de pecado? De hecho, el hombre de pecado es la contraparte del original. ¿Cuál creen ustedes que sea el original? Si la contraparte es hombre de pecado, ¿cuál sería el original? El hombre de Dios. Muy bien, el hombre de justicia, podríamos decir. Entonces, tenemos al hombre de justicia y tenemos al hombre de pecado. Tenemos al hombre de pecado o tenemos al hombre de Dios. Ahí es donde vemos esos pares que les decía, que no hay tercera posición. Ahí tenemos a la cizaña
y al trigo. Entonces vamos a identificar al hombre de Dios primeramente, para que podamos conocer a su contraparte. Jeremías capítulo 9, versículo 23, dice, Reina Valera, dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese, o sea, siéntase orgulloso, podríamos decir, en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, miren, aquí vemos una primera referencia al hombre de Dios, al hombre de justicia. El hombre de Dios no es el rico, no es el valiente, no es el sabio. ¿Sí? Y dice claramente, no se sientan orgullosos. Si son sabios, no se apoyen, no se sientan seguros por su sabiduría. Si son valientes, no se sientan seguros en esta vida por su valentía. Si son ricos, qué bueno, pero no se sientan seguros por su riqueza. ¿En qué nos tenemos que sentir seguros? En entender y conocer a Dios. Esa es lo más importante de toda la vida, entender y conocer a Dios. ¿Quién es el hombre de Dios? El que conoce y entiende a Dios. Pero a Dios no se le puede entender, ¿de acuerdo? Lo que Él nos dejó en su palabra. ¿Sí? Conocer a Dios es por medio de su palabra. Entender a Dios es entenderlo por medio de su palabra. Así es como conocemos y entendemos a Dios. Pero este primer trazo va teniendo su definición en toda la Biblia. Y no voy a hablar de todos los textos porque son muchísimos. Pero vamos a ver la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados en muchos dolores. Ojo acá. Mas tú, ¿qué dice ahí? Oh hombre de Dios. Ahí está el hombre de Dios. Huye de estas cosas. Y entonces dice, sigue justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. ¿Quién es el hombre de Dios? El hombre de Dios es el que no tiene amor por el dinero, el que no tiene codicia, el que no se extravió, el que no se aparta, sino la persona, el hombre o la mujer que buscan la justicia, que la siguen, que siguen la piedad. ¿Qué es piedad? Piedad es bien, todo tipo de bien, que sigue la fe, que sigue el amor, que se mantiene en el amor, que se mantiene en la fe, que se mantiene en la paciencia, que se mantiene en la mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Ser enseñable, tener humildad siempre para aprender. Entonces ahí tienen ya características más definidas del perfil del hombre de Dios o de la mujer de Dios. Y esto lo podemos definir todavía más en la segunda carta a Timoteo, en la siguiente, capítulo 3, versículo 16, donde dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Ojo, 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué quiere decir perfecto? Completo, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí tenemos más características del hombre de Dios, de la mujer de Dios. ¿La mujer de Dios cómo es? Perfecta. Perfecta, que quiere decir completa o completo. ¿Cómo es el hombre de Dios? Perfecto. Y enteramente, o sea, estamos perfectamente preparados para cualquier cosa buena que haya que hacer. Ahí tienes entonces las características del hombre de Dios. Entonces les pregunto, ¿quién es el hombre de Dios? ¿De plano no saben quién es el Hijo de Dios? A ver, respóndanme allá en casa, por favor, aquí. ¿Quién es el hombre o la mujer de Dios? Ya estamos viendo que puede ser cualquier persona, que no es una persona,
que tiene estas características. Entonces, a ver, vamos a ver. Digan conmigo, por favor, ya en casa, díganlo fuerte. Por favor, díganlo fuerte. Digan conmigo, el hombre de Dios. Perdón, y obviamente cuando decimos el hombre también nos estamos refiriendo a la mujer. Digan fuerte conmigo, el hombre de Dios conoce y entiende a Dios. ¿Verdad? Esas son las primeras características. Luego, el hombre de Dios, digan, ayúdenme, el hombre de Dios sigue la justicia, la piedad, el amor, la fe, la paciencia y la mansedumbre. Ese es el hombre de Dios o la mujer de Dios. Pero también el hombre de Dios es perfecto, está completo y preparado para toda buena obra. Ese es el hombre de Dios. De la misma manera, el hombre de pecado no es una persona, no es alguien que vaya a venir, sino es cualquier persona que tiene todo lo contrario a lo que acabamos de decir. Es una persona que ni conoce ni quiere entender a Dios. Es una persona que no sigue la justicia, no la sigue, que no sigue la bondad, la piedad, que no sigue la fe, que no sigue el amor, que no sigue la paciencia, que no sigue la mansedumbre. No la sigue, le vale gorro. ¿Ah? Por lo tanto, el contrario al hombre de Dios es una persona imperfecta, totalmente imperfecta o muy imperfecta. O sea, le faltan muchas piezas en su vida. ¿Ok? Y cada vez que vaya a haber una buena obra que hacer, no está dispuesto a hacerlo. Porque no está preparado para hacer las buenas obras que Dios tiene para nosotros. ¿Lo estamos entendiendo? Vamos a ver 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Porque ahora ya estamos viendo el hombre de Dios y ya estamos entendiendo al hombre de pecado, ya estamos entendiendo al hombre de Dios y ya estamos entendiendo al que está en contra o en lugar de. Dice la segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 1. Dice, también debes de saber esto, que en los postreros días, postreros quiere decir últimos, o sea, los que estamos viviendo, vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué hace que los tiempos sean peligrosos? Alguien diría, pastor, pues lo que estamos viviendo, claro. Pero ¿por qué vivimos lo que estamos viviendo? Por esta razón, dice el versículo 2. Porque habrá hombres, ahí ya no es uno, son muchos, y aquí vienen las características del hombre de pecado. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Por eso estamos insistiendo tanto en la escuela para padres sobre la disciplina. Ingratos, impíos, o sea, malos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. Esa palabra infatuados es muy fuerte porque quiere decir como caídos, como plenos de idiotez, de estupidez. O sea, pongan una palabra más tropical y entenderán mejor. Amadores de los deleites más que de Dios. Ojo, porque no es que no tengan esos momentos bonitos con Dios, pueden tenerlos, pero aman más los deleites que a Dios. Versículo 5, vean lo que dice acá. Todos estos, vean toda la maldad que viene en ellos, pero su apariencia será de piedad. Ajá. Entonces están podridos por dentro, pero por fuera se ven bien. Y dice que negarán la eficacia de la piedad, o sea, de la bondad. Y Pablo termina diciéndole a Timoteo, a estos evita. Entonces el hombre de pecado, el anticristo, vean, porque dice que se va a oponer a todo lo que se llame Dios, ahí lo estás viendo cómo, es entonces no una persona, el anticristo no es
no es Saddam Hussein, bueno, ya no fue, no es Biden, no es, ¿quién quieren ustedes? Soros, ¿verdad? Bill Gates, nada más. ¿Podrían serlo? Claro que podrían serlo, pero no es ese personaje, nada más. Eso es lo que quisiera todo el mundo, ¿verdad? Que el anticristo, el malo, fuera ese, pero no. El anticristo es toda persona que tenga todas o algunas de estas características que acabamos de ver. Y como no es una persona, sino pueden ser realmente todas las personas que ustedes quieran, entonces en la suma de todas las personas, lo que se va generando es un entorno, es una red, es un sistema anticristo. ¿Está claro? Sí. ¿O no? ¿Sí? Entonces, miren, cuando una persona nace en Cristo, dice la Biblia, cuando una persona verdaderamente nace en Cristo, dice la Biblia que es bautizada por el Espíritu Santo, y eso no quiere decir que hable lenguas, que se caiga, lo que ustedes quieran que hayan visto por ahí en esos lugares donde dicen que se llaman iglesias, entre comillas, pero no lo son. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que sea bautizada por el Espíritu Santo? Es que es integrada. Cuando una persona nace de nuevo, es integrada al cuerpo de Cristo, es insertada de manera sobrenatural, ahora es parte del cuerpo de Cristo. Solamente ese cuerpo de Cristo espiritual solamente está conformado por trigo, no por cizaña. La cizaña está en las iglesias locales, donde hay personas que parecen algunas creyentes, que parecen todos hijos de Dios, todas creyentes, pero ahí adentro de las iglesias locales hay trigo y hay cizaña. En el cuerpo de Cristo no. En el cuerpo de Cristo no hay cizaña. En el cuerpo espiritual de Cristo solamente hay trigo, porque están insertados de manera sobrenatural los que son hechos hijos de Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque el diablo, como siempre, trata de... Él no tiene nada original, trata de imitar esta obra espiritual del Espíritu Santo, y entonces trata de hacer algo semejante con sus hombres y sus mujeres de pecado, ¿sí? Con todos ellos que se oponen, con todas esas personas que en el mundo se oponen a Dios, ¿sí? Que se constituyen como hombres y mujeres de pecado, los inserta en su sistema, los inserta en su reino de maldad. ¿Está claro eso? Sí. Los inserta. Ahora, todo esto que estamos viendo, su base es enseñanza. O sea, todo en esta vida tiene que ver con enseñanza, con doctrina. O sea, todo este asunto en el que nosotros estamos viviendo en este tiempo y en los tiempos peligrosos, el peligro está basado en la enseñanza. Todo en esta vida depende de enseñanza, y enseñanza es igual a doctrina. Entonces no quiero utilizar la palabra que se reduce, pero todo tiene que ver con eso, con doctrina, con enseñanza. Si tú tienes la enseñanza incorrecta, lo más probable es que te vas a ir al infierno. Pero si tú tienes la enseñanza correcta, entonces estarás con Dios, vivirás protegido e irás a una eternidad de vida con Él. Ahora, debes de tener la enseñanza correcta y luego recibir la enseñanza. Porque hay personas que tienen la enseñanza correcta, la enseñanza sana, pero la resisten porque les llama más la atención, prefieren la enseñanza falsa del anticristo. Todo se trata de doctrina, de enseñanza en esta vida.
ya sea la de Dios, la doctrina de Dios, o la doctrina del diablo. Entonces, el anticristo es la identidad, múltiple identidad, porque pueden ser cualquier persona que sigue y abraza la doctrina del diablo. O sea, los que apostatan, los que se apartan de la verdad, los que se apartan de la verdad. Ojo, por favor. Hay personas y no hablo solamente de nosotros, esto pasa en todas las iglesias, o en muchísimas iglesias, sobre todo en esas iglesias donde se predica la sana doctrina, que de pronto argumentando a Dios, diciendo que Dios los está dirigiendo hacia otro lado, se quieren ir. Y lo cierto es que hay otras razones, ya sea que no les gustó lo que predica el pastor, o algo que no están logrando, y entonces dicen, no, Dios me va a estar llevando a otro lado. Pero también dicen, yo voy a seguir buscando de Dios. O sea, ya no voy a estar en tal iglesia, pero no es que me aparte de Dios. Cuidado, por favor. Se los digo con todo cuidado, con todo amor, pero también con toda firmeza. Vamos, 98% seguro que esa persona lo que está haciendo es abrazar la doctrina del diablo, seguir la doctrina del diablo, no seguir la justicia de Dios, sino seguir su propia justicia. ¿Sabes que el diablo no te dice adórame? Eso se lo dijo a Jesucristo. Pero ¿sabes qué te dice el diablo? El diablo no te dice adórame. A menos que estés ya totalmente entregado a él, te va a decir, ok, adórame. Pero ¿sabes qué te dice el diablo? ¿Ustedes saben qué les dice el diablo? Adórate. Adórate a ti. O sea, ponte en primer lugar. Eso es doctrina del diablo. Entonces ten mucho cuidado, no te engañes. Porque acuérdate que todo esto se trata de que no seamos engañados. No te engañes, no te quieras dar a ti mismo a tole con el dedo, como decimos en México, diciéndote a ti, sí voy a seguir a Dios, cuando en realidad lo que puedes estar haciendo muy seguramente es abrazar la doctrina del diablo que te coloca a ti en el centro. Los hijos de Dios seguimos y abrazamos la enseñanza sana y justa y recibimos su palabra como venga. Lo que Dios nos quiera decir, aunque nos duela, la vamos a abrazar y la vamos a seguir. Y quiero adelantarme a una posible pregunta que pudiera surgir por ahí. ¿Puede un hijo de Dios ponerse a veces en el lugar de Dios o contra Dios, ¿sí?, siendo así un anticristo? Voy a repetir la pregunta. ¿Puede un verdadero hijo de Dios, ponerse en el lugar de Dios o en contra de Dios, siendo por momentos un anticristo y siendo por momentos un hijo de Dios? ¿Puede eso hacer un hijo de Dios? No. Escríbelo claro. No puede. No se puede. Ahora te explico. Una cosa es que un hijo de Dios peque y otra cosa muy diferente es ponerse en contra de Dios. ¿Por qué? Porque no es cuestión de pecado, sino es cuestión de doctrina. Es un sistema de pensamiento, no de pecado. Porque el pecado, precisamente eso fue lo que quitó Jesucristo, el pecado del mundo. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, que la sangre de Cristo no pueda cubrir. Entonces el Hijo de Dios puede pecar y va a tener perdón de ese pecado si se arrepiente de todo su corazón y busca no volver a pecar. Te voy a poner un ejemplo para que me entiendas esto. Tomemos cualquier caso de inmoralidad, cualquier acción concreta de inmoralidad. ¿Qué dice Dios al respecto de la inmoralidad? Bueno, lo que dice Dios es que es pecado, cualquier expresión, y que la aborrece la inmoralidad como cualquier otro pecado. Entonces te voy a explicar. El hombre de Dios puede cometer un acto de inmoralidad.
el que sea, el que tú quieras, lo puede cometer, puede caer en esa falla. Pero, ponle a grandote el pero va a odiar haber caído. Y se va a doler por haber cometido ese pecado. Uno, luego, dos, se va a arrepentir de inmediato y de manera sincera delante de Dios. Mira la diferencia. 3, va a pedir perdón y ayuda a Dios para no volverle a fallar. ¿Por qué le duele? Porque le está fallando a Dios. Porque el Espíritu Santo está haciendo su obra de redargüimiento y le está poniendo esa carga negativa por haber caído en un acto de inmoralidad. Va a pedir perdón y va a buscar la ayuda de su Señor para no volverle a fallar. 4, va a luchar por apartarse de todas esas cosas que lo hagan caer o que lo hicieron caer en ese acto de inmoralidad. Porque todos luchamos contra el pecado, todos. No hay un solo hijo de Dios que no luche contra el pecado. Pero lo más importante, y ese es el número 5, es que jamás va a enseñar que la inmoralidad es correcta o que es algo bueno en esta o en aquella circunstancia. Jamás lo va a hacer. Siempre dirá, es pecado, es un acto de inmoralidad y no debemos de hacerlo. ¿Qué va a hacer el hombre de pecado? Todo lo contrario. El hombre de pecado va a caer en un acto de inmoralidad, el que tú quieras, y le va a gustar. Y no se va a sentir nada mal de cometer ese acto pecaminoso. 2, no se va a arrepentir delante de Dios ni ante las personas. Por el contrario, va a justificar sus acciones. Va a decir por qué peca. Ya sea porque le gusta, porque lo merece, porque qué tanto es tantito, porque las circunstancias, lo que sea, lo va a justificar. 3, no va a buscar el perdón de Dios. Porque simple y sencillamente en su entender no tiene por qué pedirle perdón a Dios si no está mal. 4, va a buscar nuevas formas de ser inmoral. O más formas de ser inmoral. Pero la más importante de todas, ya sea a través de un consejo, ya sea a través de una plática en el Starbucks o en el Jarocho, o caminando por un parquecito o al frente en una plataforma, va a enseñar que la inmoralidad es buena e incluso puede llegar al grado de enseñar que la inmoralidad es buena usando la palabra de Dios. ¿Cómo dices eso, pastor? Eso es lo que están haciendo el día de hoy. Supuestas iglesias, entre comillas, supuestos ministros de Dios. Acuérdate cómo vienen disfrazados con apariencia de piedad. Eso es lo que están haciendo escritores que se dicen cristianos, entre comillas, y que están tratando de justificar la homosexualidad, la ideología de género y muchas otras cosas más como algo que Dios permite, como algo que Dios aprueba. Eso está sucediendo ya actualmente. Así que ahí tienes al anticristo. Tienes un perfil bastante detallado de quién es el anticristo. Cuidado, porque ya estás dándote cuenta que el anticristo puede ser tú. Ahora, ¿qué hace el anticristo? Vamos a ver ahí, a recordar lo que dice la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Dice ahí claramente que el anticristo, el hijo de pecado, el hombre de pecado, el hijo de perdición, se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y dice, llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar, haciéndose pasar por Dios. Aquí yo les sugeriría que se pongan el cinturón de seguridad para que no se me vayan a caer de la silla, porque esto se pone color de hormiga. Muy bien, dice que se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o tiene que ver con Dios.
Ya lo empezamos ahorita a ver en este descubrimiento de la identidad del anticristo. Pero ¿cómo hace esto? ¿Cómo hace esto? Miren, vamos a partir de Primera de Tesalonicenses, ahí mismo, estamos en Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Aquí Pablo está dando un testimonio a los mismos tesalonicenses de lo que pasó en Tesalónica. Dice, porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no resultó vana, hubo fruto. O sea, pues habiendo antes padecido, ojo, y sido ultrajados en Filipos, pobre Pablo, ¿verdad? Lo agarraron ahí unos bandoleros y le robaron. O sea, como saben, tuvimos denuedo. ¿Saben lo que es denuedo? No. Denuedo es, ¿cómo? Pasión, dicen acá. Bien, tiene que ver con pasión. Denuedo tiene que decir como esa facilidad de expresar, de hacer algo, ¿verdad? Y obviamente implica pasión. Ajá. Tuvimos ese denuedo, esa pasión, esa liberalidad en nuestro Dios para anunciarles el Evangelio. ¿Qué dice ahí? ¿De Dios? En medio de gran oposición. ¿Acuerdan? La base de todo en esta vida es un conflicto doctrinal. La verdad contra la mentira. La verdad de Dios contra la mentira del diablo. La permanencia, a ver, digan por favor todos, permanencia contra la apostasía. ¿Por qué? Porque apostasía, ¿qué es? Apartarse, alejarse. Entonces uno permanece, ¿sí?, contra los que se apartan, contra los apóstatas. Todo en esta vida tiene que ver con ese conflicto entre la buena semilla y la cizaña. Entonces, amigos, así como Pablo dice que había oposición, gran oposición, para predicar el Evangelio de Cristo, para predicar su verdad, lo hay en la vida entera. Siempre lo va a haber. ¿Por qué? Eso es lo que hace el anticristo. El anticristo se opone a que la verdad del Evangelio sea predicada. El anticristo se opone a que la verdad de Dios sea comunicada a otras personas. La oposición para los que somos iglesia, los que verdaderamente somos iglesia, es algo normal. Por favor, iglesia, entiéndanlo. Ajá. Es algo total y absolutamente normal. Eso es lo que deberíamos de esperar. Es como los que vivimos aquí en la Ciudad de México. Si vamos a salir a la calle, lo que debemos de esperar es cualquier cantidad de autos, mucho tráfico. ¿En qué cabeza cabría, solamente en una totalmente evadida de la realidad, que va a salir a la Ciudad de México y va a encontrar las calles libres? Vamos, en pandemia, aquellas semanas que cerraron todos, fuera de eso, nunca. Entonces, así como esperar, así como el tráfico es lo más normal en la Ciudad de México, la oposición espiritual, eso es lo más normal para la iglesia. ¿Qué quiero decirles? Que no por la oposición, eso es lo normal, no por la oposición espiritual, la iglesia tiene que dejar de hacer lo que tiene que hacer, predicar el Evangelio. ¿Y por qué lo digo? Porque la iglesia se llena de pretextos de por qué no predica el Evangelio. Y todos los pretextos que pone la iglesia para no predicar el Evangelio es la oposición que tiene. Y dicen, es que no era el momento, pastor, estoy esperando el momento adecuado. No va a llegar. No va a llegar porque el momento adecuado es con oposición. Ese es el momento adecuado de predicar el Evangelio, cuando hay oposición. Miren, la oposición espiritual para los cristianos es como las pesas en el gimnasio. Imagínate que tú vas al gimnasio y te digo, ¿qué pasó? ¿Cómo te está yendo en el gimnasio? Ay, no se puede. ¿Por qué? No puede hacer ejercicio. ¿Pero por qué? Porque están muy pesadas las pesas. O sea, ¿qué hay en un gimnasio? Pesas. ¿Sí? ¿Para qué están las pesas? Para fortalecerte. O sea, tú no puedes ir al gimnasio
Y decir, ay, no, esto está lleno de pesas, qué horror. Están ahí con el propósito de fortalecerte. Por eso Pablo dice que a pesar de la oposición, en Tesalónica se predicó y muchos oyeron, tanto que ya les estaba escribiendo una carta a todos esos cristianos. Entonces, a ver, digan fuerte conmigo allá en casa, por favor, para que entre. Iglesia, le estoy hablando a la iglesia. La cizaña se puede quedar callada. Digan conmigo, la iglesia de Cristo, presenta a Cristo, a todas las personas, en medio de la oposición. ¿Lo entienden? Sí. Entonces, miren, nosotros les presentamos el Evangelio, presentamos a Cristo, no importa si son ultracatólicos, no importa si son extramormones, no importa si son hipertestigos de Jehová. Es más, porque son archiagnósticos, se los presentamos. O sea, megasatánicos, a esos es a los que hay que presentarles el Evangelio de Cristo. Si ellos te ponen obstáculos, si hay oposición espiritual, entonces agarra esos obstáculos, los levantas, haces 4 series de 20 con cada uno de esos obstáculos y les predicas a Cristo. Porque así es como la iglesia se fortalece. ¿Sabes qué va a hacer el anticristo? No va a predicar a Cristo. Se opone a la predicación de Cristo. Se le opuso a Pablo, se le va a oponer a la iglesia de hoy. ¿Pero qué crees que hace la cizaña? La cizaña no predica a Cristo. La cizaña siempre anda buscando el mejor momento para predicar a Cristo, sabiendo que nunca va a llegar el mejor momento. ¿Lo estás entendiendo? Sí. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice ahí? Padecerán persecución. Díganme dónde está la base bíblica para ese evangelio que diga todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo vivirán entre algodones. No existe. No existe. Todas las personas que quieran vivir una vida buena, una vida santa, una vida piadosa en Cristo Jesús, vamos a padecer. Ahí es donde se va a notar la iglesia, que no le importa padecer. No nos importa padecer cualquier tipo de persecución, ya sean burlas, apodos, rechazos, no nos importa. A la cizaña sí. A la simiente de la serpiente sí le importa. Al falso, al que se presenta con apariencia de piedad, pero por dentro es un amador de sí mismo. Al anticristo sí le importa. Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Engañando y siendo engañados. Fíjate, subraya ahí cómo el engaño va a ir de mal en peor, para que veas que no son mis palabras, son las palabras de la Biblia. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en medio de un mal que va de mal en peor? Persiste. Dice ahí, persiste. Persiste. Ahí está, el que persiste contra los que apostatan. Persiste tú en lo que has aprendido, doctrina, enseñanza, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿De quiénes aprendemos nosotros? ¿De quién aprendemos nosotros? Díganlo fuerte. ¿De quién aprendemos nosotros, iglesia? Fuerte, de Cristo. Entonces, mira, desde el inicio de la iglesia ha habido hombres de pecado, siempre ha habido anticristos que se levantan y se oponen a la iglesia, que se oponen a Cristo y que se oponen a Dios. Siempre los ha habido y lo hacen de diversas formas. Pero lo más importante, la forma más eficaz a través de cómo se oponen es a través, escribe esto por favor, es a través de ideas. Esa es la forma más eficaz que ha usado el anticristo para oponerse a Cristo, para levantarse en contra de Él. O sea, te estoy hablando de enseñanzas, de doctrinas.
de ideas falsas, todas ellas. Lo hacen de muchas maneras, pero la más eficaz es a través de enseñanzas, ideas, doctrinas falsas. Ahora vamos a ver la siguiente parte de ahí de Tesalonicenses, porque dice que se opone a todo lo contrario a Dios, pero también dice que se sentará en el templo de Dios, ocupará su lugar y se hará pasar por Dios. Okay, entonces ten en mente lo que te acabo de enseñar. Cómo se opone por medio de doctrina, de enseñanza falsa, de ideas que te meten, que te hacen que no se comunique el mensaje de Cristo. Pero viene la siguiente parte, porque dice que se sentará en el templo de Dios, que ocupará su lugar y que se hará pasar por él. Es aquí donde los dispensacionalistas se basan para hablar de un tercer templo, porque dice que se sentará en el templo de Dios. Y en la Escritura tenemos registrado el primer templo y el segundo templo, los dos destruidos. Entonces dicen, va a venir un tercer templo, se va a construir un tercer templo, que se va a construir, dicen, en Jerusalén, centralizando todo en la nación de Israel. Nación de Israel es diferente al pueblo de Dios, totalmente diferente. Eso ya lo veremos luego. Entonces, como para ellos la última semana de Daniel, ahí están los mensajes, todavía no se cumple, sino que se va a cumplir. Entonces, en esa última semana es cuando vendrá el príncipe de aquel pueblo, que según ellos dicen que es el anticristo, y se llevará a cabo la abominación desoladora dentro del tercer templo construido en Jerusalén. Cuando se construya ese templo, dicen los dispensacionalistas, va a regresar toda la dinámica levítica y sacerdotal que se vivía en el primer templo. O sea, ellos dicen que va a regresar la ley ceremonial y que entonces ahora todos tendremos que vestirnos como hebreos, ¿sí? Bailar como hebreos, hablar como hebreos, pensar como hebreos y hacer todo en hebreo. Porque va a ser el regreso de la ley ceremonial al estilo hebreo. Todo lo que te acabo de decir es totalmente falso, infundado en la palabra de Dios, no tiene base para eso. Por el contrario, mira lo que dice Mateo 27:50, penúltimo capítulo del libro de Mateo. Dice que cuando Jesús entregó su espíritu, el velo del templo se rasgó. Mateo 27:50, versículo 50. Y ahí dice que hubo un temblor que destruyó el templo. Y de lo que quedó, luego vino Tito y lo terminó de destruir. ¿Se acuerdan que ya vimos eso también? Ahí están los mensajes. Entonces, a partir de ese año 70, que fue destruido el templo, ya no hay más templo, ni habrá más templo. Al menos no de parte de Dios. Posiblemente, ya lo veremos, se va a construir un tercer templo, pero ese no es proyecto de Dios. Lo tienes que tener bien claro. Repito, todo es falso. ¿Ok? Puede ser que sí lo construyan, pero tienes que saber que será parte del engaño y que no tienes que dejarte engañar. Porque dice la Escritura que Él va a buscar engañarte incluso a ti, que has sido escogido por Dios. Entonces, ¿qué significa eso de que va a entrar en el templo, se ocupará el lugar de Dios y se hará pasar por Dios? ¿Ok? También lo vamos a responder de manera total y absolutamente bíblica, espiritual, porque el Espíritu de Dios está aquí en medio de nosotros, está ahí en tu casa para darte testimonio de la verdad de su palabra. Y vamos a ver a través de la Biblia, vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Mira, cuando dice que se va a sentar en el lugar de Dios, esa palabra sentarse tiene una connotación de enseñanza. Te repito, en esta vida todo se basa en enseñanza, en doctrina. Entonces los grandes maestros en las culturas
de toda la historia de la humanidad se sientan. ¿Verdad? Los aprendí, estamos así parados, pero los buenos maestros, los maestros consagrados, se sientan, es un símbolo de su autoridad y van a dar su erudición, van a transmitir su erudición. Entonces, mira, quiere decir que el anticristo tiene una enseñanza y que se va a sentar dando a entender esa autoridad, engañando a la gente, ¿sí? Y aunque es engañosa, aunque es mentirosa y aunque es falsa, es atractiva y es poderosa. Quiere transmitir su doctrina. El diablo quiere transmitir su doctrina por medio de su anticristo, porque sabe que eso le va a dar control sobre las personas. Ya veremos luego la parte tecnológica de cómo en el mundo ya está todo este tema de controlar a las personas. Ya lo vemos, ya lo hemos tenido, lo tenemos en la tecnología, en nuestros celulares, en nuestras computadoras, todo el tiempo nos echan y cada vez se está notando más ese control que quieren tener sobre nosotros. Ya veremos eso luego. Pero hoy vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, porque es lo mismo. Quiere tener control sobre las personas. ¿Cómo lo va a hacer? Va a torcer la verdad, que es la palabra de Dios. Se va a meter, dice ahí, en el templo de Dios. Y desde ahí, desde el templo de Dios, va a transmitir la enseñanza pervertida. Entonces, ¿cuál templo? Si no se va a construir ningún templo, lo puedes buscar en la Biblia, ¿eh? No existe ningún proyecto de construcción de un tercer templo. No existe. No está ordenado por Dios. Dios no lo está esperando. ¿Por qué? Te voy a dar una primera pista. Ese templo al que se refiere Pablo está profetizado en el capítulo 47 de Ezequiel, que es donde basamos nuestra visión, desde el versículo 1. Y habla del templo de Dios, de donde salen las corrientes de agua, que son los ríos, o el río de agua viva, hacia todo el mundo. ¿Okay? Ahí lo tienes, ahí tienes hay varios textos en el Antiguo Testamento profetizando ese templo, ese tercer templo. ¿Pero cuál es ese tercer templo? ¿Una construcción de piedra? No. Pablo, el mismo Pablo, nos los deja claro en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. Reina Valera actualizada. Dice, no saben, aquí lo tienes claro, amigo, que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque santo es el templo de Dios, el cual son ustedes. ¿Ya lo viste? Claro, contundente. No habrá un tercer templo porque ya lo hay. Ese tercer templo somos nosotros. ¿Quién? Su iglesia. Su verdadera iglesia espiritual. Acuérdate, la iglesia espiritual de Cristo, los que estamos aquí en la tierra y los que ya están en el cielo, somos trigo, no hay cizaña. La cizaña está en las congregaciones locales de todo el mundo, donde en esas congregaciones locales hay parte de trigo y hay parte de cizaña. De acuerdo a esas estadísticas, discúlpenme ustedes, pero de acuerdo a esas estadísticas, entre nosotros hay trigo y hay cizaña. Aquí, de los que están aquí, ¿qué serás tú? ¿Trigo o cizaña? Y allá en tu casa, uno será trigo y el que está acá será cizaña. Qué terrible, ¿verdad? Pues que tú tienes que asegurarte de que seas el bueno. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo está compuesta solamente de trigo, de hijos de Dios, de hombres y mujeres de justicia, hombres y mujeres de Dios. Esa es su iglesia con mayúscula. Esta iglesia local a la cual tú perteneces es con minúscula. Y en esa iglesia local hay de los dos. Ahora, esto se reafirma en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Y mira qué claro está. Versículo 15.
Mira cómo nos habla el tiempo que estamos viviendo. ¿Qué armonía hay entre Cristo y Belial, un nombre del diablo, uno de los nombres del diablo? ¿Qué armonía? O sea, a ver, ponme tantito acá, por favor. ¿Cómo se puede mezclar la enseñanza de Cristo y la enseñanza del diablo? ¿Qué armonía hay entre la enseñanza pura de la palabra de Dios y la enseñanza torcida? No hay ninguna. No se puede. Por lo mismo, regreso al texto. ¿Qué parte tiene el creyente con el no creyente? Ninguna. Por eso es que hay gente que se va. Por eso hay gente que se va de las iglesias. Porque no resisten, no soportan la sana doctrina. El creyente se queda. El verdadero hombre de Dios persiste, persevera. El otro no, el otro se va por lo que tú quieras. Se va a justificar siempre de cualquier manera. 16. ¿Qué acuerdo puede haber? Acuerdo puede haber. Ahí viene. Entre el templo de Dios, o sea, tú y los ídolos. Mírame por favor. O sea, si tú eres templo de Dios, ¿quién está ahí en el lugar de Dios? Dios. No puede haber un ídolo. No puede haber un ídolo. No puede haber algo más importante que Dios en el templo de Dios. Regreso al texto. Porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Ahí está, contundente. No hay tercer templo porque ya lo hay. ¿Quién es? Nosotros. Somos el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en medio de ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Lo ves? Ahora, nota que dice, ¿qué acuerdo puede haber entre un templo de Dios? ¿Ya viste? ¿Ya vieron eso? Sí. Dice, ¿qué acuerdo puede haber entre un templo de Dios? ¿Por qué? Porque se refiere a una persona, y a otra, y a otra, y a otra. Y en la suma de todos, los que creemos en Cristo, formamos su templo, su casa. Que estamos en todo el mundo. Resalta entonces la falsedad del tercer templo, que va a buscar, que está buscando centrar toda su atención en una nación que no es el pueblo de Dios, y en un lugar y en una construcción que Dios no mandó a hacer. Y te lo voy a mostrar todavía más claro que el agua pura, para que estemos totalmente seguros de lo que estamos enseñando y que tú estás recibiendo. Mira lo que dice Hechos capítulo 17, versículo 24. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. El único templo que habita es el templo que Él construyó, o sea, a ti y a mí, que hemos creído en Jesucristo. Él nos hizo. A ti no te hizo tu papá y tu mamá. A ti no te hizo la evolución, a ti te hizo Dios. Y el día en que entregaste tu vida a Cristo, fuiste bautizado por el Espíritu Santo, vienes a ser parte del edificio espiritual de la iglesia. Tú solito eres templo del Espíritu de Dios, donde Él ha decidido habitar, si tú eres verdaderamente hijo de Dios. ¿Te acuerdas el tabernáculo de reunión? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del templo? Tenía 3 lugares, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Dónde habitaba Dios? En el lugar santísimo. Tú eres el lugar santísimo. No. Impresionante. El lugar donde habita Dios no es el atrio, no es el lugar santo. Tú no eres el atrio, tú no eres el lugar santo, tú eres el lugar santísimo, templo hecho por Él. ¿Cuál fue el propósito entonces del tabernáculo de reunión y del templo? Enseñarnos lo que acabamos de leer.
El tabernáculo de reunión, ojo con esto, el tabernáculo de reunión está hablando del cuerpo humano. El templo de Salomón está hablando del templo humano, del cuerpo humano. Y en el lugar más santo de ese lugar es donde Él habita. Y te acaba de decir Dios, yo no habito en templos hechos por manos humanas, pero tú eres templo y en ti habitaré. Qué impresionante. Hechos capítulo 15, que leíamos la semana pasada, versículo 12. Dice: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban con cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, escúchenme. Ahora escuchemos a Jacobo. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo. ¿Quiénes eran los gentiles? Todos los que no eran judíos. Porque los judíos se creían de raza pura y todos los demás eran chusma. Dice: para tomar de la chusma pueblo para su nombre. Versículo 15: y con esto concuerdan las palabras de los profetas. O sea, Dios cumpliendo la profecía que había hablado por sus profetas. Como está escrito: después de esto, fíjate lo que dice, volveré. Está hablando Dios. Y reedificaré el tabernáculo de David. ¿Cómo pueden decir los que hablan del tercer templo que lo van a construir seres humanos, si Dios mismo está diciendo: yo voy a volver y voy a reedificar el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar? ¿Qué va a hacer Dios? ¿Un templo de piedra? No. Para que el resto, fíjate cómo está relacionando Jacobo esta profecía de la reconstrucción de un templo con la visitación del Espíritu Santo a los gentiles. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? ¿Está claro o no? Respóndanme con sus hojitas. ¿Está claro en casa? Jacobo está hablando y dice: esto que Pedro nos contó, de que el Espíritu Santo vino a morar en los gentiles, se relaciona, es el cumplimiento de la profecía cuando Dios dijo que Él iba a reedificar el tabernáculo de David, que había sido caído. ¿De qué está hablando? De su pueblo, de su iglesia, para que el resto de los hombres busque al Señor, el resto de los hombres, o sea, todos los gentiles, o sea, nosotros, sobre los cuales es invocado mi nombre. Dios diciendo: todos en todo el mundo, de todas las razas, de toda tribu, lengua y nación, de México, ¿sí? de Álvaro Obregón, de Coyoacán, de Tlalpan, de Benito Juárez, de Tlalnepantla, de Nezahualcóyotl, bueno, hasta de Iztapalapa, no importa. De todos lados, hasta del Cerro de Judío, no importa. Donde se invoque mi nombre, donde haya una persona que quiera seguirme, la justicia, donde haya un hombre, una mujer que quieran buscar a Dios, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Quién es el templo? Nosotros. Y esto lo reafirma Efesios capítulo 2, versículo 19. Dice: por lo tanto, ya no son extranjeros ni forasteros, ya no hay gentiles y judíos, ahora somos conciudadanos de los santos y miembros todos de la familia de Dios. Estas personas han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles? Enseñanza sobre Cristo y de los profetas. Toda la Biblia habla de Cristo, siendo Jesucristo mismo la piedra fundamental, la piedra angular, donde se construye en Él, todo el edificio, o sea, su iglesia, bien ensamblado, va creciendo, ¿hasta qué dice? Para ser un templo hasta ser un templo. Uy, no estaban atentos. A ver,
no estaban atentos acá con la lectura, con el texto. Dice, otra vez, dice, en él todo el edificio, bien ensamblado, va creciendo. ¿Hasta qué? Hasta ser el templo santo. ¿Lo ves? Se está construyendo, pero ya está el templo santo del Señor. Dice el 22, en él también ustedes son, en Cristo, son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Ahí tienes otra forma de cómo, no que tú lo distingas, pero que se distingue la cizaña del trigo. Podrán parecer, pero en el trigo es donde habita el Espíritu de Dios. Son guiados por el Espíritu de Dios. En la cizaña no. ¿Qué comunión va a tener un hijo de Dios con un hijo del diablo? ¿Andarán juntos? No. Tal vez se puedan unir bajo un techo, pero no van a poder caminar juntos. Porque uno sigue la doctrina del diablo y el otro sigue la doctrina de Cristo. Ahora que ya ha quedado, creo que sí quedó claro quién es el templo. Sí. Entonces podemos regresar a lo que va a ser el hombre de pecado, el anticristo. Dice que se va a sentar en el templo. ¿En un templo allá en Jerusalén? ¡No! Dice que va a ocupar su lugar, el lugar de Dios allá en Jerusalén. ¡No! Y que se va a hacer pasar por Dios. ¿Cómo va a ser esto? Acuérdate, Jesucristo dijo, Pablo dijo, que nadie los engañe. ¿De qué está hablando, amigo? ¿De qué está hablando? Iglesia. Pongan atención, Iglesia de Cristo, pongan atención a esto. ¿De qué está hablando? Dice que va a entrar al templo de Dios, o sea, que va a entrar a su iglesia. Se va a sentar, quiere decir que va a enseñar algo, pero no es Dios. Es la enseñanza falsa y torcida, va a enseñar algo falso. Se va a sentar, va a ocupar el lugar de Dios. Pero acuérdate que el diablo no dice adórame, el diablo dice adórate. Entonces, se va a meter a la iglesia, va a abrir una Biblia, o va a decir que viene de parte de Dios, y a través de su enseñanza y de su idea falsa, va a colocar al ser humano en el lugar de Dios, para que Él sea el centro de todo, para que el ser humano sea el objeto de adoración, lo más importante de esta vida. ¿Lo estás entendiendo? Enseñanzas falsas transmitidas desde púlpitos, desde plataformas cristianas, entre comillas, transmitidas por personas con una Biblia en la mano, que se llamarán a sí mismos pastores, apóstoles o ministros, y que están trayendo ya de tiempo atrás el mensaje trastocado del Evangelio, donde el ser humano es lo más importante, colocando a Dios, no lo desaparece, pero coloca a Dios en un segundo plano, en un segundo nivel, porque lo más importante en esos mensajes es que la persona esté bien, se sienta bien, sea rica, sea sana y esté plena de todo. En este mensaje que ya se está recibiendo en todo el mundo, por todos lados, desde estas plataformas cristianas, desde estos canales cristianos, entre comillas, Dios no es otra cosa que un sirviente al servicio del hombre. Él está ahí solamente para bendecir al ser humano, listo para acudir a cumplir sus oraciones y sus peticiones, para obedecer sus órdenes. Y declaro en el nombre de Jesucristo. Y órale, tienes que venir a cumplir. Tienes que venir a hacer lo que yo estoy ordenando. En tres, el coronavirus queda acabado por el poder de Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo. 1, 2, órale, ¿estás listo? Tú me obedeces, Dios.
Habrá alguien que haya visto a esta persona diciendo lo que estoy diciendo hace un año, declarando que el coronavirus se acababa en ese instante porque él lo declaraba y Dios tenía que obedecerlo, y ¡pum!, fue cuando se vino la pandemia. Claro, porque esa es la enseñanza falsa. O sea, Dios no va a estar ahí como, ay, sí me están diciendo en el nombre de Cristo y yo voy a obedecerlos. Él es Dios y nosotros no. ¿Lo estamos entendiendo? Ahora quiero aclarar, amigos, que el problema con esas enseñanzas, como la doctrina de la prosperidad, no es en sí la prosperidad. Escúchenme bien esto. El problema con esas enseñanzas falsas, como la doctrina de la prosperidad que está tan difundida el día de hoy, no es en sí la prosperidad, ni la salud, ni el bien o el bienestar. El problema con esas doctrinas es que se coloca al ser humano en el centro de todo. Lo importante es el aquí y ahora, no importa tu eternidad, lo importante es que tú estés bien, te ponen toda tu atención, y como tú tienes necesidad aquí y ahora, entonces pones toda tu atención en ser bendecido aquí y ahora, evitándote que te preocupes de tu eternidad. Y entonces eso te lleva a tener poder aquí, a tener salud aquí, a tener dinero aquí, ¿sí? Y lo llevan al extremo de que eso sea la única prueba de la bendición de Dios para ti. ¿Me estoy explicando con eso? Sí. Pero hay más. La Biblia dice que el hombre de pecado, o sea, el anticristo, se le ha dado poder para hacer señales y maravillas. Y quiero mostrarte este referente de lo que está sucediendo en la actualidad, que está en la palabra de Dios, para que todo lo respaldemos con la palabra de Dios. Hechos capítulo 16, versículo 16. Dice: aconteció que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación, la cual producía gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, está escribiendo Lucas, esta mujer gritaba, por el espíritu de adivinación gritaba lo siguiente: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Eso era una verdad. Y dice el 18 que hacía esto por muchos días, y Pablo, ya fastidiado, uno de esos días se dio vuelta y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en el mismo momento. Ahora ve lo que viene a continuación. Pero cuando sus amos vieron que se les había esfumado su esperanza de ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Ojo con esto, Al presentarlos ante los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, predican costumbres que no nos es lícito recibir ni practicar, pues somos romanos. Pongan atención acá, amigos, iglesia, todos por favor. Este texto profético, o mejor dicho, este texto narrativo de algo que pasó con Pablo, que nos describe Lucas, resultó ser profético para nuestros tiempos, porque es lo que estamos viviendo y es lo que vamos a vivir en los próximos años. Te explico. Dice ahí que había una mujer con un espíritu de adivinación. Por supuesto, ese espíritu era maligno. Fíjate cómo ese espíritu maligno, o sea, un demonio, hablaba a través de ella, y en este caso lo que dijo fue verdad, pero estaba siendo producida esta verdad, hablaba esta verdad por un espíritu demoníaco. Este espíritu de adivinación, lo dice la palabra, producía ganancias a unas personas. Cuando él liberaba, o sea, Pablo no dijo: ay, mira qué bonito está diciendo, nos está reconociendo que somos siervos de Dios. No, dijo: este es un espíritu demoníaco y esta mujer necesita ser liberada. ¡Pum! Hace un bien, la libera de ese espíritu demoníaco. Ella, por lo que vemos, ni chistó. Pero los que sí chistaron, los que sí reclamaron, fueron las personas para las que trabajaba.
¿Por qué? Porque perdieron su ganancia. Les reportaba una buena ganancia a esta mujer. Entonces, van, los aprenden, los llevan con las autoridades, los azotan y son encarcelados injustamente por una sociedad que no tenía la costumbre o las costumbres de justicia, sino costumbres inmorales y malignas. A ver, por favor, todos digan costumbres inmorales, malignas. ¿Por qué tenían esas costumbres? Dice, porque somos romanos. ¿Qué quiere decir eso? Que desde el poder, desde el emperador, los reyes como Herodes, los principales como Pilato, todo ese sistema de gobierno no solo respaldaba, sino a través de ellos se establecía la inmoralidad, la injusticia como legal. Por eso dice, no nos es lícito, no nos son lícitas estas costumbres buenas. Lo que es lícito en Roma son las costumbres malas, la inmoralidad. Para allá vamos. Ya estamos entrando en eso. Eso es lo que estamos viviendo. Por eso hoy estamos viviendo la gran apostasía. En el que se está, en este tiempo que se está legalizando la inmoralidad, se está diciendo nuestras costumbres aquí. En este país, y cada país lo está haciendo, en este país es lícito matar a un bebé. En este país es lícito tener varias parejas sexuales. En este país es lícito que tú te cases con un perro, con un caballo. En este país es lícito que un candidato un violador sea candidato al gobierno de un estado. En este país es lícito que el narcotráfico dicte la norma de cómo se vive en determinada ciudad. Y más, y más. En este país es lícito la pederastia. Es normal que un hombre adulto se enamore de un niño y se lo lleve a su casa a vivir. Es lícito. Pero lo más grave es que esto también se está haciendo desde las iglesias, entre comillas, cristianas. ¿Por qué te digo esto? Porque faltaban las señales y los prodigios, como esta adivinadora. ¿A quién me refiero? A todos esos maestros y ministros de la prosperidad. ¿Qué hacen? Milagros y señales. Sanidades y liberaciones supuestas en el nombre de Cristo. Adivinación. No, pero ellos le llaman profecía. Pero es adivinación, amigo. ¿Qué hacen ellos? Grandes espectáculos masivos, donde conjugan todo, sus enseñanzas herejes, las grandes señales, las profecías o adivinaciones, para el futuro de una nación o de una persona. ¿Sí supiste que hace algunos años esos grandes profetizaron sobre Venezuela, que venía un tiempo de prosperidad y abundancia? ¿Tú sabes que hay pastores y ministros de estos que año con año sacan incluso sus calendarios proféticos, donde te van profetizando mes por mes que todo va a estar bien, que todo va a ser rico, que todo va a ser sano, que vas a tener una prosperidad como nunca antes? Año tras año lo hacen. ¿Y qué crees? Que todo eso produce una ganancia enorme. Hijo, allá sí va la gente a dar todo su dinero a quienes manejan todo esto. Por eso es que cada uno de esos ministerios, entre comillas, o iglesias, todos cuentan con uno o una o
varias profetizas o profetas. Y todas tienen la misma estructura y la misma dinámica de las reuniones, donde en todas tiene que venir esta profecía, que no es otra cosa que una adivinación, como lo que viste en Hechos 16. Que tal vez algunas cosas hablen verdades, pero está producido por espíritus demoníacos. Entonces, pastor, ya no hay milagros o profecías de parte de Dios que le dé a una persona o a una comunidad. Qué bueno que preguntaste eso. Recibamos esta respuesta desde varios puntos. Te los digo. Ten la enseñanza correcta, por favor, para que tengas claridad en este punto. Ya no hay, o sí hay. Mira, cuando Cristo vino predicando el reino de Dios, lo hizo con señales, milagros y portentos. Ahí están registrados en el Evangelio. Fue un tiempo de muchísimas sanidades y liberaciones. Ahora, una vez, ¿por qué sucedió eso? Porque venía a instaurar el reino de Dios. Entonces, una vez que se instauró el reino de Dios y la iglesia nació, ese tiempo de señales y milagros cesó casi por completo, tal como lo vemos en los evangelios. En Hechos vemos mucho menor cantidad de señales y milagros que en los evangelios, ¿sí o no? Sí. Para los que conozcan la Biblia, lean los evangelios, hay cantidad enorme de milagros y liberaciones demoníacas. En Hechos sí los hay, pero ya no hay en ese mismo nivel. ¿Por qué? Porque ya se había establecido el reino de Dios y la iglesia ya había nacido. Ahora, no cesaron por completo, pero sí disminuyeron muchísimo. A la par de esto, el diablo, que otra vez imita todo lo de Dios, también quiere instaurar su reino. Y como no puede ocurrírsele una idea original a él, lo hace de la misma manera que Dios. Aunque no exactamente igual, pero ¿cómo? ¿En qué se parece? En que lo hace por medio de señales y milagros engañosos. Para el establecimiento del reino del maligno y el advenimiento de la bestia, necesita haber una exacerbación de señales y milagros. Entonces, de acuerdo a todo lo que te acabo de decir, podemos concluir que Dios sí puede hacer milagros, que de hecho los hace día a día, pero no de la forma en que lo ponen los falsos maestros. ¿Cómo? ¿A qué me refiero? A que todos esos canales de televisión, grandes campañas, lo que vemos en internet, de esos falsos maestros y falsos profetas, ellos ponen las sanidades y los milagros y las supuestas profecías, que no son más que adivinaciones, en el centro de todo. Eso es lo importante de las reuniones. Cristo no es lo importante, es alguien que va a hacer las sanidades y los milagros. Pero lo importante son las sanidades, los milagros, las liberaciones y las adivinaciones. Y cuando hacen eso, lo que están haciendo es decirle a la persona, aquí lo importante eres tú, no Dios, tú eres lo importante. O sea, la ponen en el centro. El problema es que en el centro no puede ir nadie que no sea Cristo. Por eso la iglesia de Cristo, ayúdenme a decir esto todos en casa, por favor, todos los que son iglesia, digan conmigo esto: la iglesia de Cristo, es Cristo céntrica. Cristo está en el centro, no yo, ni tú, ni nadie. Cristo, ni nada. Cristo. Te lo digo más claro. Jesucristo es mi Salvador y eso es más que suficiente para la iglesia de Cristo. Si me sana o no, yo lo sigo adorando. Si me bendice con riqueza o no, yo lo sigo adorando. Porque Él es el centro, Él es digno de ser adorado. Si me enfermo y me muero, gloria a Dios, me voy con Él a vida eterna. Si no tengo riqueza, el día que me muera, me voy a ir con Él, voy a ser inmensamente rico.
Mi bendición y estado de ánimo y la adoración que yo le dé a Él no depende de cómo esté yo. La iglesia le adora independientemente de cuál sea su condición. Por eso nosotros decimos, somos bienaventurados aun cuando nos persiguen por causa de Cristo. Porque Cristo está en el centro. Dice Jesucristo, cuídense que nadie los engañe. Mateo 24. Y luego continúa diciendo, porque harán señales y milagros. ¿Qué engaño tan poderoso hay detrás de las señales y los milagros que se están haciendo desde plataformas cristianas, donde en esas mismas plataformas cristianas se está intentando validar la homosexualidad y la inmoralidad en todos sus señales, en todos sus tipos? Cuídense. Ahora mira por favor, porque esto está muy fuerte. Mateo capítulo 7, versículo 15. Mira por favor bien esto. Dice Jesucristo, guárdense. Mira dónde estamos, Mateo 7, versículo 15. Dice, guárdense de los falsos profetas, lo que estoy hablando, amigo, que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. Ahora, entonces los milagros, las señales, las profecías, ¿acaso todo eso no son frutos? Yo escuché hace poco a uno de esos grandes apóstoles muy famosos en todo el mundo, que está en los Estados Unidos. Lo escuché decir vehementemente, tratando de contraatacar algunas críticas de alguien ahí en las redes. Decía exactamente esto que les estoy haciendo esta pregunta. Él decía, defendiendo su ministerio, decía, ahí están nuestros frutos. Y se refería a las sanidades, a las liberaciones y a los milagros financieros. También hablaba de personas que habían que habían entregado su vida a Cristo, que en esas reuniones, pero hablaba también como fruto milagros, señales, liberaciones, milagros financieros en particular. Entonces la pregunta es, ¿los milagros, las liberaciones, las profecías son frutos de Dios? Porque Jesucristo dijo, por sus frutos los vamos a conocer, a los falsos profetas y a los falsos maestros. ¿Qué dice Jesús? Mira el 22, capítulo 7, versículo 22. Vamos a ver si son frutos esas cosas. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos, ahí tienes la adivinación, no profetizamos en tu nombre no echamos fuera demonios, ahí tienes la actividad demoníaca, y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas, ahí tienes a los milagreros. Entonces yo les declaré, nunca les he conocido, apártense de mí, obradores de maldad. Ahí tienes la respuesta, amigo. Ahí tienes a los adivinos, a los curanderos y a los milagreros, en el nombre de Cristo, todos hacedores de maldad. Ahí tienes la respuesta. Milagros, señales, prodigios, ¿son fruto del Espíritu de Dios? Respóndanme. ¿Respóndalo todos juntos? No. ¿Respóndanlo fuerte? No. No. Eso no es fruto. Y menos fruto del Espíritu de Dios. ¿Te das cuenta del engaño tan tremendo? Toda la gente que va por su milagro, por su liberación, por su milagro financiero, están siendo engañados de la forma más artera y burda que puede haber, porque no conocen la verdad del Evangelio, y eso están siendo engañados incluso escogidos de las iglesias que van a esos lugares. Entonces, si eso no es fruto, ya quedó claro, no es fruto. Dios lo puede hacer, pero ese no es el fruto que debemos de buscar. Si eso no es fruto, entonces ¿qué sí es fruto? Hay muchas cosas que nos van a hablar de esto, pero hoy, para terminar,
quiero darte dos cosas que sí son fruto. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Dice, ahora bien, y vamos a ver esta contraposición, las obras de la carne son evidentes. Estas son inmoralidad sexual, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos, se está refiriendo a dividir, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen o practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Son hijos del diablo, son anticristos. Entonces, dice las obras de la carne. Ahí tú puedes entenderlo como fruto de la carne. Y son todas esas cosas que Pablo menciona y muchas más semejantes a ellas. Ahora quiero que veas un texto similar a esto para poder entenderlo muy bien. Mira la primera carta a los Corintios, capítulo 6, que ya lo leímos antes, versículo 9. No lo leímos antes, leímos la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, pero se relaciona con lo que leímos antes. Pablo dice, mira cómo es la misma idea de Gálatas, dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, ¿te acuerdas? El hombre de justicia, el hombre de Dios busca la justicia. ¿Qué es un injusto? Una persona que no busca la justicia, y esa persona, como no lo busca, no heredará el reino de Dios. Otra vez dice Pablo, no se engañen, que ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora viene la parte que quiero resaltar. Esto éramos nosotros. Dice, esto eran algunos de ustedes. Véanme acá tantito, por favor. Nosotros éramos eso, iglesia. Iglesia, la cizaña lo sigue siendo. No importa si está escuchando este mensaje, lo sigue siendo. Y hoy la cizaña tiene una oportunidad de convertirse en trigo. Tú y yo éramos estas cosas. Lo éramos. A ver, diga conmigo, yo era, ya no soy. ¿Lo entiendes? Sí. Yo era eso. La iglesia éramos eso. O sea, todos venimos de la misma cloaca. Todos venimos de la misma porquería. Éramos. Ya no lo somos. ¿Sí? Debemos de entender eso porque esa es nuestra identidad. La persona que se sigue entendiendo como eso es cizaña. Dice aquí, nosotros éramos. Ahora vamos a seguir leyendo. Pero ya hemos sido lavados. Ya somos santificados. Ya somos justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, si tú sigues leyendo ahí en este mismo capítulo, ahí vuelve a decir Pablo que somos templo del Espíritu de Dios. Estos, los que ya somos lavados. Para que Él habite en nosotros, primero tenemos que ser lavados de todas nuestras inmundicias. Por eso ya no somos más eso. Esta lista de maldades y pecados eran parte de nuestra vida, nos identificaban, eso éramos, pero ya no. Eso yo era, pero ya no. Eso es fruto del Espíritu Santo. Si tú no ves este fruto en tu vida, tú no eres un hombre de justicia, tú no eres una mujer de Dios. Tú sigues siendo un hombre de pecado, sigues siendo un hijo de la serpiente, sigues siendo un anticristo. El fruto no son las señales y los milagros. Un fruto
que implica muchos frutos, es que antes eras esto y ahora ya no lo eres. Antes eras inmoral, ahora ya no eres inmoral. Antes eras tramposo, ahora ya no eres tramposo. Antes eras grosero, ahora ya no eres grosero. Si de tu boca siguen saliendo peladeces, si de tu persona siguen saliendo traiciones, si en ti todavía está, si en tus actos todavía sigue habiendo inmoralidad, como práctica, entonces, mi querido amigo, tú sigues siendo eso. No has dejado de ser eso. Eso es fruto. Ese fruto no es producido por ti porque dice, ya has sido, la voz pasiva, donde tú no te lavas, tú no te limpias, tú no te purificas, tú no te justificas, sino es Dios, el Espíritu de Dios el que hace esa obra. Eso es fruto. Eso es fruto. Esa es la gran y hermosa noticia, que el fruto lo produce el Espíritu de Dios. Nuestra transformación, para que lo tengas más claro, de pecadores contumaces a santificados, de blasfemos a adoradores, de opositores a seguidores, de hombres de pecado a hombres de Dios, de anticristos a imitadores de Cristo. Eso es fruto. Eso es fruto. Donde veas eso, ahí estás viendo a Dios. Pero eso no se queda ahí. Te dije dos cosas. Porque el fruto verdadero no se queda en dejar de ser algo malo. Va más allá. Y de hecho, el fruto de Dios no tiene límite. Mira la diferencia entre el fruto de la carne, que ya leímos, todas esas cosas horrendas en las que andábamos, que éramos, pero ya no. Ahora mira el fruto del Espíritu, ahí mismo en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Dice, contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Uno de los significados de la frase contra tal fruto no hay ley es que no hay límite. ¿Cuál es el límite del amor? ¿Cuál es el límite de la benignidad, de la fe? No hay límite. Por eso es un fruto que sigue constantemente produciéndose en una persona. Entonces, el verdadero fruto, el fruto, por sus frutos los conoceremos, ¿sí? No es solamente dejar de pecar, eso es maravilloso, o dejar el pecado, sino ser todo esto siempre, con todos. Fruto es la transformación total de una persona a la imagen de Cristo. Resulta que para tener ese fruto, si tú quieres que ese fruto se produzca en ti, no hay de otra más que pasar tiempo con Dios. Como decía Jeremías, el hombre de Dios conoce a Dios, entiende a Dios. Para que este fruto se produzca es pasar tiempo con Dios. Es estar metido en su palabra todos los días, todo el día. Pastor, ¿y no voy a hacer otra cosa? Claro que sí, o sea, por favor, no creo que pueda existir, que tenga cabida ese tipo de preguntas. Es que tú te dediques a él, por eso somos tan insistentes y por eso estamos buscando año con año que tú tengas herramientas para conocerlo y entenderlo. Este año estamos orando la Biblia para que tú conozcas el corazón de Dios. Para que tú lo entiendas. Para que en la medida en la que vas pasando tiempo con Él, el fruto del Espíritu Santo se vaya produciendo en ti. Solo estando con Él diariamente, varias veces al día, de mañana y de noche,
se va a producir este fruto. Solamente así vas a dejar de pecar, vas a dejar de ser quien eras y vas a empezar a ser quien debes de ser. Como las iglesias locales están llenas de trigo, pero también de cizaña. Como las iglesias locales, incluso las casas, ahí mismo hay trigo, pero también hay cizaña. Como hay gente que sigue a Cristo, pero gente que se opone a Cristo. Yo creo que hoy la palabra te está mostrando qué eres. Si eres un seguidor de Cristo, o eres alguien que se está poniendo en contra de Cristo. El llamado es para que sigas a Cristo, para que Él produzca este fruto en ti y dejes de oponerte a Él, dejes de querer ocupar su lugar. Qué fácil es decir que Hitler es el anticristo. Qué difícil es darte cuenta que tú puedes ser el anticristo. Cizaña, simiente de la serpiente. Ve la gran misericordia de Dios para ti, para mí, para que seamos verdaderos seguidores de Cristo. El verdadero seguidor de Cristo no se le tiene que estar exigiendo nada. No se le tiene que estar peleando para que haga la voluntad de Dios. Esa no es obra del ser humano. Porque el anticristo sigue al diablo. La enseñanza del diablo, para allá va a ir, y la enseñanza del diablo está en contra de Cristo. Pero cuando una persona que se ha opuesto a Cristo o ha buscado ocupar el lugar de Cristo quiere renunciar a esa vida y quiere obtener la salvación, empieza a ser guiado por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios lo bautiza y lo inserta en el cuerpo de Cristo. Y entonces el Espíritu de Dios empieza a producir el fruto que acabas de leer. Entonces, como por lo que dice la palabra, aquí puede haber anticristos y allá también en tu casa. Yo tengo que abrir la invitación, la oportunidad para que dejes de oponerte a Cristo, para que dejes de querer ocupar su lugar y para que vengas a ser seguidor de Cristo. Si tú quieres, ponte de pie conmigo y vamos a decirle al Señor juntos que queremos seguirlo y no estar en oposición a Él. Si tú no ves este fruto, amigo, mejor reconócelo y pídele que empiece a producir este fruto en ti. Qué fuerte palabra, ¿verdad? Qué cosas tan tremendas estamos aprendiendo. Pero ahí es donde tú te puedes dar cuenta de la pureza de la doctrina. Recíbela con todo tu corazón. Recíbela verdaderamente. Que hoy se muera en ti todo lo que se ha opuesto a Cristo. Que hoy se muera en ti. Que hoy se muera en ti. Te voy a decir cuál es una de las señales inequívocas que tú vas a ver si verdaderamente hoy le pides con todo tu corazón a Dios que te perdone y que te coloque del lado correcto. Te voy a decir cuál es la primera señal inequívoca de que el Espíritu de Dios está viniendo a morar en ti, porque tú eres su templo. La primera señal, así, ¡pum!, va a surgir. Es que vas a tener una necesidad de hablarle a la gente de Cristo. Ya sea porque los amas y ese amor se va a acrecentar y te vas a dar cuenta de cuánto necesitan entregar su vida a Cristo, o porque te vas a dar cuenta de hacia dónde están caminando sin Él.
Y no te va a importar si ya les dijiste 1000 veces, si ya los invitaste a la iglesia, si no sabes mucho, no te va a importar. Porque va a ser el Espíritu de Dios impulsándote, como a Pablo, a hablarles de Cristo en medio de la más grande oposición, sea lo que sea. Entonces, mira, esto que te estoy diciendo está en la palabra. Si tú verdaderamente hoy te estás poniendo de pie porque verdaderamente quieres salir de una posición peligrosa, porque hoy estás viendo que te has puesto más del lado del diablo que de Dios, porque hoy estás tú honestamente diciendo, no importan los años que llevo en la iglesia, yo no me he entregado al 100%, pero hoy quiero entregarme a Él. Si tú verdaderamente estás tomando una decisión por Cristo para seguirlo y no oponerte, entonces la primera señal que vas a notar en ti es tu necesidad de predicar a Cristo. Si no lo notas de inmediato, pero realmente quieres, yo te quiero decir que lo que estamos haciendo ahorita lo tienes que seguir haciendo en tu casa. Ya sea ponerte de pie o ponerte de rodillas y decirle, Señor, yo quiero que tú me llenes, ser templo tuyo y que tu Espíritu venga a morar en mí. Y quiero ver quiero experimentar esa necesidad de hablarle a las personas de ti. Es bíblico, eso es bíblico. Está por todos lados. La mujer que se encontró a Jesucristo en aquel pozo en Juan capítulo 4. Ella estaba plagada de inmoralidad y de religiosidad. Y cuando Jesucristo le dijo, el hombre con el que estás no es tu esposo, eso le bastó a ella para entender que tenía enfrente al Salvador. ¿Sabes qué fue lo primero que hizo? Corrió a su ciudad y les empezó a predicar a todos. No tenía ni 5 minutos de haber entregado su vida a Cristo y fue corriendo a decirles a todos que había encontrado al Mesías. ¿Sabes qué pasó? Toda la ciudad creyó por el testimonio de esa mujer. Sin saber, pero se había enfrentado cara a cara con su Salvador. Cuando el Espíritu de Dios verdaderamente habita en ti, lo primero que quieres hacer es ir y compartir eso. Y con los primeros con los que quieres hacer eso es con las personas que amas, porque quieres compartirles el bien. Así que si hacemos esta oración y tú verdaderamente quieres y no lo experimentas, te ruego que no te des por vencido. Síguelo haciendo en este día, hazlo mañana, el martes, el miércoles, hasta que surja esto en ti. Eso es lo inmediato, porque el otro fruto va a llevar algún tiempo, va a llevar algunos días. No se va a tardar mucho, pero vas a empezar a notar ese fruto en ti. De pronto ya no vas a poder hablar con groserías. De pronto ya no vas a poder mentirle a la gente, ni siquiera a tus papás les vas a poder mentir. Te va a costar un trabajo. Ya no vas a poder deshonrar a tu padre y a tu madre, ya no vas a poder gritarles ni ofenderlos. Te vas a dar cuenta fácilmente si tú estás ocupando el lugar de Dios y te vas a bajar rápido de ahí y lo vas a adorar a Él. Van a suceder una cantidad enorme de cosas. Si ahorita oramos y no pasa algo de inmediato, búscalo con todo tu ser. Y lo primero es esa necesidad de predicar de tu Señor y de tu Salvador. ¿Quedó claro? Sí. No te des por vencido. Vamos a orar con todo nuestro corazón. Cierra tus ojos.